Bueno, en tiempos en que muchos periodistas se van de un lado para el otro como hojas ante el viento, ¿no? ¿Viste? Que van por un lado para el otro. Ahí está quieto como rulo estatua en su lugar, ha vuelto con su ciclo a la televisión Diego Seigman. ¿Cómo va, Diego? Buen día. Buen día, acá está el rulo de estatua firme para charlar contigo. ¿Cómo estás? Qué grande, qué gusto saludarte, Diego. Bueno, está Para lindo mí, el programa, para che. mí que te sigo hace mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, tarea difícil la tuya. La nuestra, bueno, qué sé yo, hacemos lo que podemos, pero lo tuyo, te vemos y realmente a veces te da un poco de nerviosismo, ¿no? Porque vos tenés un estoicismo que te lo da el hecho de ser psicólogo, además de periodista y un gran conductor con habilidades para manejar situaciones, porque te toca confrontar con la primera línea del poder, ¿no? En su momento fue con el propio Milei, y ahora con mucho del resto de la oposición y también del gobierno. Y lo que te queríamos preguntar es, ¿cuán difícil es este gobierno con respecto al anterior para afrontar los grandes temas de la Argentina, ¿no? Es un gobierno cuya identidad se está consolidando y se va conformando. Acordate que el kirchnerismo no adoptó su identidad definitiva de entrada y se le consolidó después del conflicto del campo en 2008 y después, aún más, después de la muerte de Néstor Kirchner, donde Cristina toma el control y gira el gobierno incluso más a la izquierda. Uh-huh. Entonces este es un gobierno que se está viendo, se está desplegando y vamos viendo rasgos identitarios. Bueno, y entonces vos me preguntas, ¿y cómo es? Bueno, primero, en principio con curiosidad. Antes de juzgar, todavía estoy en etapa de curiosidad. Está bien eso que decís. Entonces, lo que hago al principio es tratar de preguntar mucho sobre cómo piensan desde adentro. Por ejemplo, un tema que nos llama la atención de los últimos tiempos con esa especie de ejecución pública a Marra, que Marra fue importante en la conformación y de Milei como figura política, sí, lo acompañó mucho y ahora fue echado de la Libertad Avanza. Bueno, ese disciplinamiento, esa ejecución pública que hoy son las redes sociales, ha sido desvinculado totalmente y para siempre. Ramiro Marra, vieron ese comunicado, es una decapitación en la plaza pública, que son las redes sociales, básicamente para que todos lean, sobre todo el frente interno del gobierno, que la obediencia debe ser total y que hay una verticalidad que es la que domina la escena dentro de la Libertad Avanza y ese es el líder. Bueno, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo puede funcionar? ¿Es una contradicción que haya un partido que es liberal, libertario y sin embargo el disciplinamiento debe ser absoluto y total? Porque claro, acá fue una votación de Marra a favor de suba de impuestos de Larreta. Uno podría, hago un comentario aparte, pensar que están en plena disputa por la toma de esa colina que es la ciudad de Buenos Aires. Conquistar para la Libertad Avanza la ciudad de Buenos Aires es tomar la colina principal de quien aparecía siendo su socio político, que era el PRO, pero que claramente se lo quieren comer como un Pac-Man. Bueno, de todas maneras yo me refería al carácter, a la disciplina. Bueno, vamos conociendo rasgos de personalidad de la Libertad Avanza. Me da mucha curiosidad. Nada, trato de no perder la sorpresa. Te admiro la paciencia, pero realmente lo que después de un año está faltando saber es quiénes son, ¿viste? Porque, qué sé yo, hablamos los otros días con Ignacio Zuleta, que es un mendocino también de los medios de comunicación, y nos decía, bueno, mira, este es un proyecto que ganó por el voto de Cambiemos, que gobierna con el programa de Cambiemos, y básicamente que apeló a gente de Cambiemos. Pero después tenés adentro a un Milei trumpista, que no es liberal precisamente, y tenés un montón de expresiones conservadoras, ¿no? Que son más bien reaccionarias, ¿no? Como las que actúan frente a la cuestión de género, y no sabemos con quién estamos, no sabemos muy bien frente a qué estamos, ¿no? Es cierto lo que decís, comparte con el PRO el cuadrante de la centro derecha y derecha, pero después, al igual que el PRO, vos acordate que el PRO también tenía
un ala más progre, encarnada en Marcos Peña, y después tenía algunas figuras que eran, como si vos querés, más conservadoras. Tenía una parte conservadora y una parte más progre. Acá efectivamente lo que vos mencionas podía haberse parecido al PRO en el inicio, pero rápidamente tomó otro carácter. Básicamente, me parece que lo que capitaliza bien Milei es lo que él mismo sembró, que es un momento de agotamiento absoluto y total del modelo peronista, del rol del Estado presente. La libertad avanza no existiría si no hubiera habido un encierro, una cuarentena. El Estado te encierra, frente a eso la libertad avanza. Las nuevas generaciones, pensando en este significante tan potente como es la libertad, y ahí aparece efectivamente también, hay una parte conservadora de modificar el sentido común. Ya el sentido común no era, diría Milei, el colectivismo, pero el kirchnerismo te diría la versión solidaria del Estado, que después vimos cómo fracasó. Pero lo que digo es, está imponiendo un sentido común que cuando Macri gobernaba no existía. Macri nunca pudo haber ni amagado con privatizar Aerolíneas Argentinas, porque en ese momento, cuando fue una propuesta, las encuestas le decían que la gente quería una Aerolíneas Argentinas pública. Bueno, ahora hay mucha gente que piensa que podría ser privada. Es decir, cambió la mente de los argentinos, están en otro ciclo. También porque lo fomentó mucho Milei, la idea de que el Estado es ese lugar donde los contribuyentes ponen sus impuestos, la importancia de los impuestos, de que la casta te roba. Bueno, todo eso fue poniéndole letra, texto, Milei, a una sensación que estaba flotando de disconformidad con el paradigma anterior que era el kirchnerista. Bueno, y efectivamente, y te cierro con esto, tiene partes más liberales y tiene partes más conservadoras, más, si vos querés, que cuestionan la ampliación de derechos, o que al menos te diría coquetea con tocar alguna cuestión de esas, y Milei tiene que retroceder, o si quizás no es retroceder, tiene que salir a aclarar, por ejemplo, lo de Davos, pero no fue el primer evento en donde Cunio Libarona también había tenido alguna referencia el año pasado a la familia tradicional. Es decir, todo el tiempo hay ahí un movimiento en donde son un poco liberales y también hay una parte conservadora. Diego, buen día, Hernán te saluda. Hola, Hernán. Consulta, ¿nos volvimos conservadores o fachos o retrógrados porque todo lo demás no funcionó o porque Milei no tiene oposición? Es la gran duda que tengo. No sé cómo lo ves. O A más B. O A más B, las dos cosas. Yo no diría, digamos, nos volvimos fachos. Nada, yo no me volví facho, creo que la mayoría de la gente no es que se volvió facho. Lo que sí me parece es que hay como una modificación del sentido común, sobre todo en relación con la justicia social. Pero la idea de que cuando Milei dice que la justicia social es una estafa, está poniéndole una versión amplificada y adjetivada muy fuerte a un fracaso distributivo del kirchnerismo. Lo que quiero decir es que la primera que dijo, veo algo extraño, tenemos trabajadores formales pero son pobres, fue Cristina, para desgastar a Alberto Fernández, cuando ya la batalla era tremenda entre ellos, pegarle a Guzmán como ministro de Economía, empezaba a detectar que un ciclo peronista tenía empleados formales que eran pobres, es decir, la torta se estaba acabando incluso para los formalizados. Entonces, ahí en ese fracaso de la idea del Estado presente que distribuye la justicia social, aparece y tiene lugar un modelo diferente que se está desarrollando. Hoy es esto, si le va bien, se impondrá, y si no, el péndulo irá para otro lado. Diego, ¿cómo estás? Evangelina Argüello, buen día. Hola Evangelina, ¿cómo estás? Bien, bueno, aprovechando que hablaste del kirchnerismo, quería preguntarte cómo ves al Partido Justicialista,
con vistas a los próximos comicios, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos cansamos de ver en los canales de televisión el tema de la inseguridad, parece que es imposible vivir en provincia de Buenos Aires, y con dos figuras solamente que qué sé yo, salen a la luz, o que pueden llegar a tener mucho más apoyo, que son Kicillof y Cristina, si querés, Cristina Fernández. ¿Cómo ves al justicialismo ahora? Lo veo en principio sin un plan económico y sin una narrativa nueva para salir a oponerse. De modo tal que solo tiene, como en el tenis, que esperar que el rival no pase la pelota y se equivoque y la tire afuera o le quede en la red. No tiene golpe propio hoy el peronismo. ¿Qué quiere decir? Que agotado su modelo, agotado por izquierda, Kicillof como ministro de Economía, y en teoría iba a ser más al centro Sergio Massa, es decir, la caja de herramientas de la economía peronista quedó agotada y no funcionó, solo le resta esperar que Milei fracase, que este nuevo modelo, que este nuevo paradigma fracase, se agote, tenga algún problema. Está más ya no es autoválido el peronismo depende del error de Milei o del fracaso de Milei. Mientras tanto, solo tiene para oponerse algunos ejes o alguna agenda, por ejemplo, la agenda de la diversidad, la agenda, si vos querés, del otro día de la frase de Milei en Davos. Es una agenda chiquita todavía. Y por supuesto, la provincia de Buenos Aires es el territorio en donde la concentración del voto peronista es más alto, pero ahí hay una disputa de liderazgo que no está saldada. No sabemos si Kicillof va a volar de la jaula o no va a volar de la jaula de Cristina. Cristina sigue ocupando o pretende ocupar el centro de la escena de esta primera minoría. Será más chiquitita la torta de votantes peronistas, pero sigue siendo una primera minoría, sobre todo en la provincia. Fíjate que Cristina se pone como rival de Milei. Ayer le contestó, lo mandó al psiquiatra. Sí. Es decir, ella ocupa el centro de la escena, preside el partido justicialista, y Kicillof amaga a rebelarse. Bueno, próximamente en las mejores salas sabremos si se le anima. Tal cual. Bueno, vos sabés que me queda en la cabeza una idea que la ando diciendo por ahí en las mesas de café con mis amigos y con las personas que uno se reúne para tener información, y es que Milei no es una cosa argentina, está pasando en todo el mundo, hay Mileyes por todos lados, ¿no? Y es un producto de calentura de la gente, ¿no? Son etapas en el mundo en que una vez parió a gente más peor o menos peor, como Hitler o como el comunismo o como el propio Perón. Es decir, en la Argentina Perón fue producto también de la calentura de la gente. Es decir, la gente antes metía los pies en la fuente y ya ahora los mete en las redes sociales. Sus cabecitas negras son los followers de alguna manera. ¿Vos lo ves así o no es equiparable a ningún otro momento de la historia? Tengo una impresión, que es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una toma de conciencia global de la posible finitud de la raza humana, la bomba atómica, los campos de concentración. Eso me parece que produjo un reflejo, un impulso democrático y de control por oposición, que es la democracia de poderes, muy fuerte, la creación de la Unión Europea. Había ahí una concientización de la importancia de la división de poderes, de lo institucional, de los organismos internacionales. Me parece que ahí el mundo se asustó de lo que era capaz, sobre todo por la Segunda Guerra y la bomba atómica y el Holocausto. Empieza la democracia occidental, no en todo el mundo, por supuesto, en muchos países a funcionar, en algunos con más éxito, con mucho éxito, y en otros con menos. Y ahora hay una especie de insatisfacción democrática, y hay muchos países, y sobre todo Estados Unidos, y esto hubiera sido impensado hace un tiempo, que prefieren un líder que a lo mejor tenga rasgos menos democráticos, o sea, más brutal en su narrativa o en los hechos. Fíjate cómo acaba de negociar Trump con México y con Canadá, sí, que es, bueno,
te subo a los aranceles, con China también, es decir, medio bandor, golpeo la mesa y para después negociar. Esto es lo que está pasando. Esta es mi pequeña teoría. No te puedo decir si es totalmente así, pero yo tengo esa idea de que además, y esto sí me parece importante, hay nuevas generaciones que no vieron ese momento extremo de guerra mundial, de holocausto. Hay nuevas generaciones que no tienen demasiada idea de lo que la autocracia podría generar. Claro. Y que están apuradas. Pueden resignar aparte, ¿no? libertades. Apuradas por resultados, apuradas por ver que todo funcione, que es lo que la gente reclama de alguna manera, ¿no? Sí, y también me parece que le dio una especie de golpe de electroshock también hay un statu quo. En Estados Unidos también hubo una crítica muy fuerte al establishment político-económico que aprovechó Trump, aunque él viene del establishment económico, uh-huh. Es un hombre, es un empresario muy poderoso. Sin embargo, hay una idea de que hay statu quo, hay establishment. A eso Milei le puso casta, diferenció con claridad, o le puso nombre a un supuesto enemigo, que podría serlo, y ayudó a la población a distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, eso es una narrativa, es lo que está ocurriendo en Argentina y en muchos otros países. Perfecto. Diego, te agradecemos un montón por tu tiempo fundamentalmente, y bueno, esta noche te escuchamos y te vemos. Bueno, un gusto charlar con ustedes, un honor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hablamos con Diego Seigman.